Tengo que insistir que son películas inocentes, no solo en el sentido criminal de la palabra, sino que todos éramos bastante ingenuos en la época en que se hizo PM, porque PM, su primera aparición pública fue un programa que tenía lunes, que se llamaba Lunes de Revolución en televisión, que salía todos los lunes, y ahí yo exhibí PM por primera, no única vez, porque después se tomó como una especie de arma ofensiva, y se exhibió para mucha gente, casi todos vestidos de milicianos, en la Casa de las Américas. Y ahí hubo exaltados como José Hernández, Pepe el Loco, que pidió que fusilaran a mi hermano Sabá y a Orlando Jiménez por la película. Entonces ya te podrás dar idea de lo caldeado que estaba todo. Pero esto fue una operación conjunta de Fidel Castro y de Alfredo Guevara. Es decir, tenían dos objetivos. Uno, eliminar Lunes de Revolución, porque de alguna manera les molestaba hasta la tipografía del magazine. Y el otro era directamente un ataque a Franqui, que era el director del periódico Revolución. Entonces todo estaba disfrazado de todo eso que dijeron, de que la gente se estaba divirtiendo, pero en realidad esa gente se estaba divirtiendo, eso no fue montado ni fue escenificado. Esa gente salieron, Orlando Jiménez y Sabá Cabrera salieron con una cámara a los muelles y encontraron todos estos bares donde se estaban verdaderamente bebiendo y bailando y cantando, sobre todo muchos negros, y eran casi todos estibadores de los muelles, que como tú sabes ganaban un sueldo bastante sustancioso comparado con los otros obreros urbanos. Y en realidad, si había algo que la película hacía, era retratar esta diversión, que además era una diversión tradicional, sin ponerle calificativos, sin poner ni un solo letrero, ni una sola voz en off. Entonces todo eso se tomó con una terminología aparentemente revolucionaria, pero que iba dirigida fundamentalmente a impedir, por ejemplo, que el grupo de Lunes hiciera otras películas. Eso era una preocupación directa del Instituto del Cine y mucho de Alfredo Guevara. Entonces colaboraron ahí gente extraordinariamente, aparentemente democrática, como Tomás Gutiérrez Alea, que era íntimo amigo mío, pero inclusive la cosa llegó a extremos feroces. Tomás Gutiérrez Alea, que para todos nosotros era Titón, por supuesto, vio a mi hermano y a Orlando en la calle y le entró a trompadas a mi hermano, mientras Fausto Canel, que ahora está en el exilio y trabaja para Radio Martí, agarró a Orlando por los brazos para impedir que Orlando interviniera y lo separara. Y entonces, una cosa extraña, mi hermano no se defendió para nada, y eso fue producto de la exacerbación. ¿Cómo es posible que alguien en una reunión que se suponía que eran todos miembros de la llamada intelectualidad revolucionaria, alguien pidiera el fusilamiento para los que habían hecho esta película? Es decir, todo estaba verdaderamente tan dogmatizado, tan llevado a extremos casi de que Alfredo Guevara era Robespierre y nosotros todos éramos las asambleas y estaban pidiendo la guillotina para nosotros. Era una cosa, ustedes no lo vivieron, pero haberlo vivido fue una cosa muy, muy seria. Y aplaudieron ferozmente cuando se exhibió para esta gente PM y todo eso. Y además eso estaba perfectamente dirigido contra Lunes de Revolución y contra el periódico de Revolución. Es decir, la existencia de Lunes desapareció después de las conversaciones en la biblioteca, esas conversaciones en que Fidel Castro presidió todo, y antes de decir su discurso se quitó la pistola que llevaba siempre y la puso sobre la mesa, como poniendo en realidad los cojones sobre la mesa. Eso fue, el gesto fue equivalente a haber dicho eso. Entonces disparó su discurso y todo el mundo, como dijo muy bien Virgilio Piñera, todos teníamos un miedo enorme. Que en realidad lo que ocurrió en la Casa de las Américas y después en la Biblioteca Nacional fue un proceso político. No tenía nada que ver con el cine, no tenía que ver nada con la cultura, ni mucho menos. Eso fue increíble. Ahí fue donde Fidel Castro, en las reuniones de la biblioteca, aprovechó para terminar su discurso diciendo: con la revolución todo, contra la revolución nada. Y por supuesto todos sabíamos que él era la revolución y que él se reservaba el derecho de calificar revolucionario o contrarrevolucionario lo que le pareciera. Es decir, inclusive caprichos, como ustedes saben,
ahora le han hecho una estatua y se ha sentado al lado de una estatua sentada de John Lennon en un parque. En esa época estaban absolutamente prohibidos los Beatles. Yo recuerdo que había muchachos que sabían perfectamente bien que eran los Beatles y cogían estaciones de radio de Miami o de algún otro lugar y grababan las canciones de los Beatles en viejas placas de rayos X. Y ahí era como se hacían sus discos. Y yo recuerdo haber visto en La Habana muchachos cortarle el pelo porque lo tenían largo y a otros rasgarle los pantalones porque los pantalones eran de corte de bajos de marinero. En la calle, sí, eso era una exacerbación absoluta. Ahora, por supuesto, el mismo Fidel Castro dice que él no sabía nada, que eso él nunca prohibió a nadie. Es decir, las mismas excusas que le atribuían a Stalin, que Stalin no sabía nada, que era inocente por completo. Y así se ha presentado Fidel Castro. Además, ahora para colmo, su ministro de Cultura, que es nada menos que un miñón de Fidel Castro, puesto en ese puesto por Fidel Castro, un don nadie absoluto, elevado a la categoría de árbitro de cultura, dijo en Madrid que Fidel Castro había cambiado rotundamente en el año 1988 porque descubrió la cultura. Es decir, descubrió la cultura, pero al mismo tiempo descubrió cómo deshacerse de sus enemigos políticos y fusiló a Arnaldo Ochoa y fusiló a Tony de la... Siempre se me olvida su nombre, Tony de la Guardia, y encarceló con una enorme cantidad de años a su hermano gemelo y fusiló a otra gente más en el año 89. Y en el año 88 había descubierto, según este ministro, la cultura y que era una revolución cultural la que hay ahora en Cuba. Bueno, ahí otra vez intervino Alfredo Guevara. Yo quiero que ustedes sepan que Néstor Almendros trabajó en el ICAI, vino de los Estados Unidos, que estaba muy bien colocado él como profesor en Vassar College, que es un escuela de señoritas ricas, a hacer cine y a trabajar para el ICAI bajo Alfredo Guevara. Y la cosa, Néstor llegó a filmar documentales. Hay un documental que creo que se llama hay uno que es muy cómico porque lo dirigió Fausto Canel y yo le puse de apodo a Fausto Canel, Fausto tal cosa Canel. Era un documental agrario también. Y Néstor Almendros fue el fotógrafo de un documental en colores, el primero que hizo el ICAI sobre el carnaval. Y sin embargo, Néstor Almendros tuvo una enfrentación directa con Alfredo Guevara que tuvo un final casi cómico porque Alfredo Guevara lo empujaba para literalmente, físicamente sacarlo del edificio del Instituto del Cine y lo empujaba hacia la calle y finalmente Néstor se fue y después de haber seguido del ICAI, que empezó a trabajar en el Canal 2 precisamente junto con mi hermano y junto con Sabá Cabrera y junto con Orlando Jiménez en el Canal 2, en la parte de cine del canal, fue que Néstor hizo Gente en la Playa. Así que ahí había además el encono directo por parte de Alfredo Guevara hacia Néstor Almendros y por supuesto no faltaban, y eso lo sabemos por la historia del nazismo y del estalinismo, nunca faltan acusaciones que son en realidad venganzas personales disfrazadas de ideología. Entonces te pueden decir todo lo que quieran o inclusive de la pobreza que no llega a ser ideología, de los argumentos contra PM y contra Gente en la Playa. Es una cosa... Yo creo que en realidad la razón